Hola, aquí estoy con un nuevo vídeo dedicado, esta vez quiero hablar sobre no siempre legal quiere decir hacer lo correcto. Y esto se ha visto en muchos casos a lo largo de la historia. Y ya, como se habla mucho en el referendo catalán de que es ilegal y que no se debe hacer porque es ilegal, pero ¿es realmente la legalidad aquí lo correcto o se está usando la legalidad para intervenir e intentar suprimir el derecho de expresión, el derecho de reunión, el derecho de pensamiento de un pueblo, incluso el derecho de autodeterminación? Primero quiero enseñar varios casos de personas ilegales. Por ejemplo, la esclavitud. La esclavitud era legal en Estados Unidos y en muchos otros países. Fue legal durante muchos años. Fue legal en Estados Unidos hasta 1863. ¿Era correcto que la esclavitud fuera legal? ¿Era correcto legalizar la esclavitud? ¿Era la ley correcta en ese momento? Por suerte, la esclavitud se ha abolido y en los derechos humanos la esclavitud está fuera de los derechos humanos, como debe ser. Pero la esclavitud fue legal durante muchos tiempos, incluso en países democráticos, como era Estados Unidos. Mandela fue ilegal en su país. Estuvo en la cárcel por 27 años por defender la igualdad entre razas, por defender la igualdad entre que la raza negra y la raza blanca tuvieran los mismos derechos en su país. Y por ese motivo estuvo 27 años en la cárcel. ¿Era aquí la legalidad de la desigualdad y la diferenciación entre razas lo correcto? ¿O eran los principios de Mandela los correctos? Y otro caso de no hace mucho tiempo, el derecho a votar de las mujeres, o a las mujeres, el derecho a votar a las mujeres. Eh, en realidad en Europa, hasta 1907 las mujeres no podían votar. En 1920 en Estados Unidos. Imaginaos, una democracia que ya llevaba mucho tiempo funcionando. Hasta 1920 no se permitió el voto a las mujeres. El primer país latinoamericano fue en 1927. España fue en la Segunda República la primera vez en 1931. España es un caso aparte porque también tuvimos varias dictaduras y normalmente la gente no tenía derecho a votar en España. Pero era adecuado, legalmente las mujeres no podían votar. ¿Era aquí la legalidad correcto? Por tanto, os dejo abierta la pregunta. ¿Es correcto prohibir el votar a un pueblo? ¿Es correcto que el Tribunal Constitucional declare ilegal y prohíba a un pueblo, a 7,5 millones de personas, de entre las 4 5 millones, más de 5 millones pueden votar? ¿Es correcto que el Tribunal Constitucional español prohíba votar a, a todo un pueblo, a toda una nación? ¿Es correcto que no quiere incluso saber ni hacer un referéndum no vinculante? Porque en principio la democracia se basa en el derecho a expresar, en el derecho a poder votar. Y claro, ellos hablan mucho de Estado de Derecho democrático, pero son los primeros en prohibir que se vote en un país. Así que tenéis ejemplos: el derecho a votar de las mujeres, el sufragio universal, eh, la diferenciación de razas, la prohibición de votar de la raza negra en algunos países, e incluso en el pasado tuvimos que sufrir de la esclavitud. Por tanto, hay que pensar siempre, ¿es ilegal? Lógicamente, en España es ilegal que se haga un referéndum, porque así lo ha dicho el Tribunal Constitucional, pero ¿es lo correcto? ¿Y es lo democrático en un país que se describe a sí mismo como democrático, como un Estado de Derecho democrático? Y ya, para finalizar, el derecho de autodeterminación. Esto está recogido en las Naciones Unidas y España se adhirió a ello el 27 de julio de 1977. Todos los pueblos tienen derecho de libre determinación. En virtud de ese derecho, establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico y social y cultural. Esto lo firmó en derecho internacional España. ¿Por qué Cataluña no se puede considerar un pueblo? ¿Por qué España sí que eh, reconoce España como pueblo, pero no reconoce Cataluña? Incluso no reconoce Kosovo como pueblo, cuando muchos otros países lo han establecido, cuando Kosovo cumple con las condiciones que se pone aquí. Para luego de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin prejuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica e internacional,
basada en el principio de beneficio recíproco, así como el derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. Eso viene a decir que no puedes quitarle a un pueblo no puedes destruir su economía, no puedes destruir su... aparte de el derecho de... Pero el primer punto por mí es el más importante. Todos los pueblos tienen derecho de libre determinación. Y esto lo firmó España en 1977. En realidad lo firmó antes de la Constitución española, con lo cual hizo que la Constitución española, ya por principios, no reconociera los distintos pueblos dentro de España dentro del derecho internacional. Aquí que solo os dejo esto para que penséis, para que le deis otro punto de vista. No me voy a alargar mucho más, simplemente quería enseñarlos tres. Y si indagáis en la historia veréis que hay muchos casos ilegales, muchos casos de gente ilegal. Gandhi fue ilegal según la ley inglesa en la India. Por ello era incorrecto. Os lo dejo para que la gente lo piense. No legal significa correcto y a la vez ilegal no siempre significa incorrecto. Lógicamente hacemos leyes con las que nos podamos regir, con las que nos podamos hacer la convivencia más fácil entre nosotros. Las leyes son necesarias, no digo que no lo sean, ni soy anarquista ni lo voy a ser. Las leyes son necesarias, pero siempre hay que revisar si las leyes se ajustan a lo que el pueblo pide y a lo que el pueblo demanda. Y cuando no es así, las leyes se deben cambiar. Y cuando las leyes no se cambian y no se adaptan a lo que el pueblo pide, muchos de estos casos ha llevado a grandes conflictos entre pueblos y entre diferentes razas o diferentes etnias, como queréis llamarlo. La esclavitud llegó a una guerra civil, la abolición de la esclavitud, y Mandela se tuvo que pasar 27 años en la cárcel, aparte de múltiples conflictos internos en Sudáfrica. Así que os lo dejo para que penséis si realmente el Tribunal Constitucional está hablando con legalidad y si realmente buscan actuar de la forma correcta o simplemente cubrirse a sí mismos en otros principios. Y por supuesto, el último punto, España ratificó el 27 de julio de 1967 que todos los pueblos tienen el derecho a libre determinación. Y el referéndum no es más que preguntar al pueblo qué dirección quiere tomar. Porque al fin y al cabo, Cataluña estaba pidiendo un referéndum para saber en qué dirección querían ir. Y aunque nos tachen a los independentistas de minoría, si es así, ¿qué problema tiene el referéndum? Si son una minoría, en el referéndum no ganará y se ratificará que Cataluña quiere continuar formando parte de España. No sé por qué al gobierno español le da tanto miedo una urna y los votos. Esto es todo por ahora. Como siempre, muchas gracias por tu visita y un nuevo vídeo de punto de vista. Hasta luego.